El connotado periodista argentino Hugo Alconada Amón, que es, además de prosecretario de redacción de La Nación, es el periodista de investigación más reconocido de Argentina. Es además el miembro argentina de la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, de la que es parte, y de la Reporteros. Eh, Hace poco fue parte de una campaña del Comité para la Protección de Periodistas que denunció desde Nueva York el hecho de que la agencia de espionaje, la agencia de inteligencia argentina, la AFI, había seguido a Hugo Alconada, a quien le dio el nombre, el sobrenombre de Anaconda, luego de las publicaciones que realizó Alconada en La Nación y también y de los Reporteros en Perú, así como otros miembros de la Red de Periodismo de Investigación Estructurada, sobre las revelaciones que hizo un delator brasileño, Leonardo Meireles, implicando al entonces jefe de la inteligencia argentina y además amigo cercano y socio del entonces presidente Mauricio Macri, como recipiendario de dinero ilegal dentro del caso Lavallato. Una vez de que Alconada sacó esta información, prosiguió con las investigaciones del caso que luego sacaron a la luz a otros personajes sumamente importantes del entorno del entonces presidente Macri, como el señor Calcaterra. Eh, Dentro de eso, todo indica de que se produjo una operación continua de seguimiento que, aunque tiene algunos contornos guiñolescos, si se quiere, no fue por eso menos malintencionada y no buscó tratar de llegar a las fuentes de Alconada, así como también, según una información, haber considerado la posibilidad de intimidarlo con un artefacto explosivo. Eh, luego de las protestas internacionales, o en paralelo a ello, se está llevando a cabo una investigación judicial dentro de Argentina. Los jueces argentinos han descubierto la importancia de investigar al presidente Macri ahora que ha dejado el gobierno. Y tenemos ahora a nuestro colega y admirado amigo Hugo Alconada desde Buenos Aires para que nos cuente cuál es la situación actual. Buenas noches, Hugo. Muy buenas noches y gracias por recibirme. ¿Cuál es el estado actual de la investigación sobre el espionaje? Antes que nada, quisiera ver si es que podrías hacer un resumen del caso para luego contarnos cuál es el estado actual de la investigación sobre ese caso. Bien, como parte del equipo de toda América Latina, que junto con IDL Reporteros intentamos exponer cómo fue la operatoria ilícita de Odebrecht en todo el hemisferio, lo que ahora empieza a salir a la luz es que al parecer, mientras que como parte de este proyecto regional de exponer Odebrecht en América Latina, íbamos publicando en el Diario de la Nación, la Agencia Federal de Inteligencia empezó a desarrollar un seguimiento en violación de la Ley de Inteligencia Nacional o Argentina. Es decir, cometiendo delitos, haciendo espionaje ilegal. A su vez, eso ahora es parte de una investigación que un tramo se está encargando la Justicia Federal, que ya de manera oficial, formalmente, me notificó que sí, que me estuvieron siguiendo, que fui víctima de espionaje ilegal, y por otro lado, una comisión bicameral del Congreso que también está tratando de reconstruir qué pasó. Esto habría ocurrido entre marzo y al menos noviembre de 2018, cuando un grupo de al menos 18 agentes de la AFI, Agencia Federal de Inteligencia, se desplegaron por distintas zonas y una de las varias víctimas
Y en mi caso particular, lo que hicieron fue venir hasta mi casa, fotografiarla, analizar mi nivel de vida, seguirme los pasos, ver dónde vivían mis padres, reconstruir cómo era mi agenda diaria de reuniones e incluso tratar de reconstruir, averiguar, identificar quiénes eran mis fuentes, en particular sobre el caso del Lava-Jato en América Latina y en Argentina. Y para ir cerrando, sobre eso en particular, la justicia ha logrado recuperar mensajes de WhatsApp, como así también audios, en los cuales los distintos agentes van intercambiando datos mientras que me siguen por la calle, o incluso cuando yo estoy entrando a los tribunales, e intentan inferir, dado que yo estoy entrando a determinados juzgados, si esos jueces o los eventuales funcionarios judiciales podrían ser algunos de los que serían mis fuentes. Al menos por ahora no hay indicios de que hayan intentado desarrollar un hackeo electrónico de mis teléfonos o mis correos, y al mismo tiempo sí hay indicios, por suerte muy preliminares, ojalá que no se confirmen, de que habrían evaluado, como bien dijiste, Gustavo, habrían evaluado colocar un artefacto explosivo en la puerta de mi casa. Entre lo que se sabe de la justicia y del Congreso es la cadena de responsabilidades de los agentes mismos, de su jefe inmediato y el jefe del jefe. Y empiezan a salir alusiones, indicios y todavía no evidencias, pero sí algunos testimonios que llegan al primer nivel político de responsabilidad, que sería la entonces número 2 de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Magdalani, y algunas alusiones al número 1 de la Agencia Federal de Inteligencia en ese momento, que era Gustavo Arribas, que a su vez, para los que ahora nos están viendo la entrevista, hago un paréntesis, dentro de nuestras revelaciones sobre el capítulo argentino del Lava-Jato, uno de los principales hallazgos justamente tenía que ver con dinero que ese mismo señor, Gustavo Arribas, habría recibido de un doleiro de Odebrecht. Y algo más, incluso lo que existe es al menos una notable correlación temporal, por lo menos eso, de el momento en el cual la Policía Federal brasileña emite un comunicado oficial de prensa desde San Pablo, en el cual informa, confirma que el señor Gustavo Arribas era una de las personas que estaba bajo investigación en Brasil. Mientras que la Policía Federal brasileña emitía ese comunicado, hay incluso mensajes que recuperó la justicia argentina en las cuales se empiezan a decir Anaconda, que era como el nombre en clave que me habían puesto, Anaconda, seguimiento y fuentes. Es decir, hay que seguirlo al CONADA y tratemos de identificar las fuentes. Y las revelaciones que como parte del equipo de reporteros de toda América Latina que estábamos investigando Odebrecht, vemos una notable también correlación entre mis textos publicados en el Diario de la Nación y las reacciones de los agentes. Entonces, es una expresión muy argentina, pero por ejemplo, hay un momento en el cual yo publico algo y los mensajes entre ellos es Alconada o Anaconda está a full con lo de Brasil, por ejemplo. Un ejemplo más de la paradigmática impunidad que ocurre en la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando revelamos que el entonces jefe de la inteligencia argentina había recibido dinero de un doleiro, de un financista ilegal que trabajaba para Odebrecht, se abrió una investigación en Argentina. Un juez incluso pidió datos a través de exhortos a Suiza, Brasil, Panamá y algún lugar más, y de repente, sin esperar la respuesta de los exhortos que él mismo había ordenado, cerró la investigación, lo sobreselló a Gustavo Arribas, y por el contrario, el doleiro que había aceptado declarar ante la justicia argentina a través de una videoconferencia terminó siendo denunciado, acusado de falso testimonio. Con lo cual, el supuesto colaborador de la justicia terminó acusado y el acusado terminó sobreseído sin esperar ni siquiera la respuesta ni de Suiza, ni de Brasil, ni de Panamá. Pero ahora que ya salió Macri de la presidencia, las cosas cambian y los jueces ya están dispuestos a hacer la investigación.
sobre el hoy expresidente y su entorno, ¿verdad? Sí, pero con matices. ¿Por qué? Porque en algunas investigaciones es posible, es probable, que avancen e investiguen al presidente Macri y a su gobierno. Hay otras investigaciones que son incómodas para todos. Este es un caso, el caso Lavallato en la Argentina. ¿Por qué? Ah, por supuesto. Porque sí tendríamos en esa ocasión que, por ejemplo, en la operatoria ilícita de Odebrecht en la Argentina aparece un primo del presidente Macri, que se llama Ángelo Calcaterra, que incluso ya en un momento terminó procesado por la justicia argentina, después lo dieron vuelta, pero simplifiquemos, Sí. ese, pero también está quienes recibieron los fondos, y los que recibieron los fondos eran funcionarios kirchneristas, es Ujú. decir, del grupo político que ahora volvió al poder, con lo cual va a ser más difícil que el kirchnerismo quiera investigar algo que podría complicar a un primo de Macri, pero también a ellos mismos. Eh, la investigación que se está llevando a cabo, con todas sus limitaciones, apunta a no solamente un espionaje ilegal, sino a la, por lo menos haber considerado el realizar acciones violentas. En este caso, el colocar un explosivo en forma intimidatoria, en fin. ¿Hay una investigación y medidas específicas relacionadas con la seguridad y con tu seguridad en ese aspecto llevadas a cabo por las autoridades argentinas? Me han ofrecido en dos momentos distintos y yo he declinado el ofrecimiento. Una cuestión es, al final, si te colocan guardaespaldas o custodios, ¿cómo sabes que esos custodios están para custodiarte y no para informar con quién te reuniste? Entonces, a veces se complica como periodista el tener, por ejemplo, un custodio, un guardaespaldas o lo que fuere, porque si quedara asignado en la puerta de mi casa, al menos esa persona sabe cuándo entro, cuándo salgo y cuáles son mis movimientos. Y si me acompañara conmigo en mi vida cotidiana, ahora estamos en plena cuarentena y confinado, pero si me acompañara, sabría a dónde estoy yendo y con quiénes me estoy reuniendo. Igual prefiero decir, ¿saben qué? Prefiero moverme sondo si he reforzado mis pautas de seguridad electrónica, por ejemplo, que ya tengo un teléfono celular, digamos, habitual, y un segundo teléfono celular que cambio cada 15 días. Y los llamados incómodos, sensibles, los hago desde ese, desde ese número. Del mismo modo que tengo al menos media docena de correos electrónicos con distintos umbrales de seguridad. Con lo cual, eso quiero creer que determinado resguardo ya tiene. En cuanto a la situación física, por un lado, el periodo de inteligencia, de espionaje, en teoría ya terminó. Ahora además estamos en un periodo de confinamiento. Veremos cuando termine este confinamiento, esta cuarentena, dónde estamos parados y ahí evaluaré, sí. Muy bien, Hugo. Estaremos atentos, por supuesto, como todos tus colegas en el continente. Y además, creo de que la principal defensa va a ser la prosecución de tus propias investigaciones dentro del caso. Muchísimas Y en gracias. eso creo de que el éxito va a ser el habitual en tu caso.